La verdad es a veces más extraña que incluso la ciencia ficción. Pero ¿habrá realmente una futura invasión de quién sabe dónde en el universo? El 30 de octubre de 1938, varios cientos de miles de estadounidenses experimentaron el susto más devastador de sus vidas. El Columbia Broadcasting System estaba transmitiendo su programa regular Mercury Theater on the Air. La música de Ramón Raquelo y su orquesta fue repentinamente interrumpida por la voz tersa de un locutor que decía que se habían observado varias explosiones de gas incandescente en el planeta Marte. Se decía que el gas era hidrógeno y se movía hacia la Tierra a una velocidad enorme. Luego se reanudó la transmisión musical regular. Miles permanecieron pegados a sus radios en espera de nuevos acontecimientos. No quedaron decepcionados. En poco tiempo, la música fue nuevamente interrumpida por otro boletín. Siguieron más anuncios. Llegaban informes auténticos de los observatorios de todo el país. Miles, quizás millones, de mentes estaban ahora enfocadas en el planeta rojo. Luego, el locutor afirmó que un meteorito había caído en una granja en el vecindario de Grover's Mill, Nueva Jersey. ¿Qué podría ser? Miles se estremecieron de emoción. Continuaron llegando informes. Se enviaron unidades móviles y los oyentes recibieron informes in situ. Se decía que un gran pozo había sido creado por lo que parecía ser un gran cilindro que había caído del espacio. El cilindro aparentemente estaba hecho de un extraño metal blanco amarillento y se describió como de unos 30 metros de diámetro. Cientos de automóviles comenzaron a converger en el sitio, proyectando sus faros directamente hacia el hoyo con su extraño visitante. En breve, se dijo que un curioso zumbido emanaba de los confines de este extraño vehículo espacial. En poco tiempo, el extremo del cilindro comenzó a desenroscarse lentamente. Un grito ahogado se elevó de la multitud que los rodeaba cuando el extremo del cilindro se cayó. A estas alturas, la gran audiencia de radio de CBS estaba al borde de su silla colectiva mientras esperaban ansiosamente nuevos desarrollos. ¿Qué había dentro del cilindro siniestro? Poco después, la voz del locutor volvió a crujir por las vías respiratorias. Descubrió sin aliento la aparición de una criatura de pesadilla, grande como un oso, con tentáculos y una piel que brillaba como cuero mojado. La multitud que se había reunido en el pozo retrocedió, aterrorizada. Luego, los oyentes de radio fueron sometidos al sonido de un silbido seguido de un zumbido intensificado que salía de sus parlantes. Luego, el locutor describió una máquina siniestra que se elevaba del pozo comandada por la horrible criatura. Sin previo aviso, un chorro de llamas brotó de un espejo montado encima de la máquina sobrenatural. Docenas murieron cuando fueron alcanzados por el abrasador rayo de calor. Campos, graneros, bosques envueltos en llamas, el holocausto se extendió rápidamente. Los tanques de gasolina de los automóviles explotaron. La muerte y la destrucción estaban por todas partes. Por supuesto, tal invasión nunca tuvo lugar. Todo era falso. Todo fue cuidadosamente planeado por el ahora famoso actor Orson Welles y escrito por el ingenioso escritor Howard Koch. Welles narró la transmisión con una efectividad tan convincente que millones habían pensado que los marcianos realmente estaban en marcha. Casi el pánico se había apoderado de la gran audiencia de radio. La transmisión se convirtió en el guión más famoso y quizás más notorio en la historia de la radio. Pero no todo fue idea original de Welles. Howard Koch tampoco soñó con la invasión. Todo se había originado con otro Welles, H.G. En 1898, el novelista inglés H.G. Wells hizo historia literaria con su novela La Guerra de los Mundos. Fue el primer tratamiento serio del tema de la invasión espacial. Desde entonces, su Guerra de los Mundos ha marcado la pauta para miles de historias de invasiones espaciales. Hoy,
el concepto de invasión alienígena se ha convertido en una de las más ricas y variadas de todas las categorías de la ciencia ficción. Desde la emisión de Wells en 1938, miles de cuentos de este tipo han emanado de las mentes fértiles de los escritores de ciencia ficción. Se han explorado múltiples posibilidades. Pero a pesar de la colorida variedad de situaciones y personajes que se encuentran en las historias de invasiones espaciales, ciertos factores son comunes a la mayoría. Por ejemplo, casi siempre puedes confiar en que el invasor tiene una inteligencia superior a la del hombre. Su tecnología suele estar desarrollada hasta un alto grado de sofisticación. Los poderes mentales típicos de los extraterrestres a menudo bordean lo sobrenatural. La telepatía y la percepción extrasensorial se discuten con frecuencia. Los métodos de transporte rara vez son convencionales desde el punto de vista de los terrícolas. Los invasores se mueven en burbujas de cristal, platillos y discos misteriosos, trípodes y cohetes extraños. Las máquinas del tiempo y la teletransportación son dispositivos de uso frecuente. El cielo rara vez es el límite en esta área. Y el armamento de los invasores helaría el alma de cualquier general humano. Rayos y haces extraños perforan la atmósfera de la Tierra trayendo muerte y perdición donde quiera que golpeen. Las armas del hombre son tradicionalmente indefensas contra los armamentos superiores del alienígena invasor. Pero, ¿por qué invaden los invasores? Frecuentemente es para colonizar la Tierra y establecer un gobierno de seres extraterrestres. Por lo general, la conquista alienígena tiene éxito hasta la hora 11. Luego, algún suceso extraño trae la derrota a los seres invasores y el triunfo de los terrícolas. Al menos esa es la fórmula habitual. Y con una notable excepción, no está muy lejos de la verdad de lo que realmente sucederá. La ciencia ficción es una de las formas más populares de la literatura moderna. Es leído por millones. Películas, series de televisión, cómics, revistas, todos contribuyen al consumo público de temas de ciencia ficción. Isaac Asimov, el célebre escritor, dijo una vez que la ciencia ficción es el único tipo de literatura que encaja en esta época. Pero Asimov estaba equivocado. La ciencia ficción es una combinación de lo conocido y lo desconocido. Existe otra forma de literatura que es aún más relevante en la actualidad y que se limita estrictamente a lo que se puede conocer. No incursiona en especulaciones o imaginaciones descabelladas. Y es mucho más significativo para esta época que cualquier ciencia ficción que se haya escrito jamás. Se llama la Biblia. Ahora, espera. No vayas chillando a algún sistema solar filosófico. Démosle una mirada honesta primero. La Biblia no es un libro de ficción, es un libro de hechos. Contiene la historia escrita antes de su ocurrencia. Es un volumen de conocimiento revelado, imposible de alcanzar para la humanidad por medios convencionales. Es el libro de instrucciones del Hacedor, la palabra de Dios. El libro contiene un relato de una próxima invasión del espacio que eclipsará con creces todas las invasiones ficticias imaginadas por los hombres. Y lo que es más sorprendente, su escritura fue inspirada por el propio invasor. Segunda de Timoteo 3:16. Sorprendentemente, esta invasión también se ajustará a la fórmula, con algunas excepciones notables, para todas las invasiones como las imaginadas por los escritores de ciencia ficción. Veámoslo. ¿Alguien sabe con precisión cuándo tendrá lugar esta invasión? Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32. Ningún ser humano sabe exactamente cuándo ocurrirá la invasión predicha. Solo la gran mente maestra del universo, Dios el Padre, lo sabe. Pero no lo olvides, Marcos escribió en el siglo I después de Cristo. Han transcurrido casi 2000 años desde que estas palabras fueron pronunciadas originalmente.
La situación podría ser diferente ahora en 1973. Tal vez incluso ahora se están elaborando planes para la llegada segura del Hijo de Dios y su ejército. ¿Será humano el próximo invasor? En Números 23:19 encontramos que Dios no es un hombre. Él no es humano. Bueno, ¿qué es Él entonces? Dios es espíritu, responde Juan 4:24. Dios no es un simple mortal, es un ser espiritual sobrenatural, y como tal, Dios es de una inteligencia marcadamente superior. ¿Qué creador no es superior a su creación? Note Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Eterno. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios piensa y opera en un plano completamente diferente al del hombre, un plano mucho más elevado. Lee el libro de Job, capítulo 38 y 40, del 1 al 2. Obtenga un pequeño vistazo a la capacidad mental de Dios. Basta de charla. La revelación bíblica nos dice que un ser espiritual poderoso y superinteligente eventualmente invadirá esta tierra. Pero, ¿desde qué punto del universo se lanzará la invasión? Las escrituras son específicas. Jesús se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Aquí vemos al Cristo que regresa dejando el cielo y siendo revelado a simple vista de los que están en la tierra. Apocalipsis 1:7. El cielo es la residencia de Dios, el centro de control maestro de operaciones para todo el universo. Pero, ¿dónde está el cielo? La palabra de Dios habla de 3 cielos distintos. El primero es la atmósfera que rodea la Tierra. El segundo es el universo conocido que contiene las galaxias, sistemas solares, etc. Pero hay un tercer cielo. El apóstol Pablo se refirió a él en 2 Corintios 12:2. Estaba explicando cómo había sido llevado allí en una visión, versículos 1 y 7. Tan vívida que no pudo discernir en ese momento si su experiencia había sido real o meramente visionaria. Este cielo es la residencia actual de Dios y su ejército angelical, porque Dios está en los cielos, Eclesiastés 5:2. Un análisis cuidadoso del capítulo 20 de Juan revela que Jesucristo y su hueste angelical son capaces de viajar por el espacio extremadamente rápido, más rápido que la velocidad de la luz. Cristo dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20:17. Ahora, nótese que en el mismo día Cristo había podido viajar al Padre y regresar. Y cuando iban a dar la noticia a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salud. Y ellos se acercaron y lo agarraron de los pies. Mateo 28:9. El Espíritu, por supuesto, no se ve obstaculizado por las limitaciones del universo material. Pero, ¿cómo viaja Dios normalmente por todo el universo? ¿Utiliza algún vehículo especial o simplemente cae libremente a través del espacio? En el libro de Ezequiel se nos da una visión espeluznante de un vehículo extraño. Lee todo el primer capítulo del libro de Ezequiel por ti mismo. A ver si puedes resolverlo. Este extraño vehículo, con sus ruedas y adornos de piedras preciosas multicolores, está ocupado por un ser parecido a un hombre. Su tripulación está compuesta por seres espirituales llamados ángeles. Parece ser un trono portátil que es conducido a través del universo por el poder espiritual. La última mitad de Apocalipsis 19 representa la segunda venida de Cristo a esta tierra. Su vuelo espacial se muestra simbólicamente sobre un caballo blanco. Su ejército angélico también desciende simbólicamente sobre caballos blancos. Apocalipsis 19, del 11 al 15. En realidad, él puede usar los medios de transporte representados en Ezequiel 10. Pero, cualquiera que sea el medio,
¿Cuándo es el tiempo general fijado para su segunda venida? Muchas escrituras muestran que ocurrirá en lo que la Biblia describe como el tiempo del fin. Ya hemos visto que ningún ser humano puede saber el día o la hora de su segunda venida. Jesús mismo, sin embargo, reveló que sus siervos pueden discernir el periodo de tiempo general. Aprended ahora una parábola de la higuera. Cuando su rama está aún tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las señales descritas en Mateo 24, sabed que la segunda venida de Cristo está cerca a las puertas. Mateo 24, 32, 33. La pregunta es, ¿estamos en ese periodo de tiempo que se muestra en Mateo 24? ¿Estamos en el tiempo del fin? ¿Están ocurriendo a nuestro alrededor las señales seguras de esta profecía? Las conmovedoras respuestas se revelan en 2 publicaciones gratuitas de Ambassador College. ¿Es este el tiempo del fin? Y los 4 jinetes del Apocalipsis. Usted se sorprenderá de las respuestas dadas.